Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día miércoles 11 de noviembre. La palabra de Dios que meditamos y reflexionamos del Evangelio de Lucas en el capítulo 17, verso 11 hasta el 19. Hoy Lucas nos relata la escena de ese camino que Jesús lleva hacia Jerusalén. Es decir, va camino a la ciudad donde Él va a entregar la vida por este proyecto de redención y de salvación. Pero en ese camino es donde el Señor hace el bien, practica la caridad, la justicia, hace los milagros y anuncia el reino de los cielos de manera extraordinaria. Pues hoy, en ese pasar de pueblo en pueblo, de ir de lugar a lugar, se encuentra con 10 leprosos. Y lo refiere Lucas en este texto diciendo: cuando los leprosos se enteraron de que Jesús pasaba por aquel lugar, se pararon a lo lejos y a grandes gritos decía: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es lo que dicen aquellos hombres que necesitan del amor y la misericordia de Dios y que saben que en Jesús encuentran salvación, encuentran curación. Pues Jesús, al verlos, les da la indicación correcta: vayan a presentarse a los sacerdotes, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley. Vayan y se presentan al sacerdote, paguen la ofrenda que deben pagar. Y ellos hicieron caso, fueron obedientes. Esta es una manera de resaltar la obediencia de aquel que ha escuchado la palabra de Jesús y también sigue las indicaciones que el Maestro le da. Vayan y se presentan a los sacerdotes. Y así lo hicieron. Y mientras ellos iban camino hacia el templo, quedaron curados. Pero uno se dio cuenta que de camino ha quedado curado, pero aquel que lo curó, pues es el que merece la alabanza y la gloria. Por eso él no llega hasta el templo, sino que se regresa a alabar y bendecir el nombre del Señor porque se encontraba sano. Se volvió, dice la palabra de Dios, alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dando gracias. Y la palabra de Dios aquí hace también hincapié que es a un samaritano el que ha regresado nuevamente a la casa del Señor. Ha regresado para dar gracias a Dios por aquel milagro que ha recibido. Un extranjero, como bien dice Jesús. ¿Acaso no han quedado limpios los 10? ¿Cómo es que apenas ha vuelto solamente uno? ¿Dónde están los 9? Y entonces el Señor se vuelve aquel que se ha postrado ante su presencia y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Vete, te has quedado limpio porque has puesto la confianza, la esperanza en Dios. Y ciertamente, mis hermanos, que no queda defraudado aquel que confía en la misericordia de Dios. Pero un llamado de atención que nos hace Jesús es que volvamos nuevamente a nuestra mirada a aquel que nos salvó, que nos liberó, que nos sanó. Aquel que está pasando por nuestra vida, transformando nuestra existencia. Es la gran alegría de sentirse de verdad lleno y pleno en el Espíritu Santo que el Señor ha manifestado para sanar, para liberar y para devolver nuevamente la identidad a los hijos de Dios. De esos 10, solamente uno volvió a agradecer al Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido también de parte de Dios misericordia, sanación, liberación? Y en muchas ocasiones no hemos vuelto a postrarnos ante su presencia, no hemos regresado para alabar y para bendecir su nombre y para reconocer la grandiosidad de Dios
en nuestra vida. Un llamado de atención que nos hace Jesús para que tengamos ese bonito sentido de la gratitud a aquel que ha practicado la justicia y la caridad para con nosotros, aquel que nos ha dado vida eterna y salvación. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias porque has derramado la sangre en la cruz para darnos a nosotros la herencia, el premio de la vida eterna y de la salvación. Roguemos pues en este día por todos aquellos hermanos nuestros que han recibido de parte de Dios una segunda oportunidad, han sido curados. Muchos han vuelto a la presencia del Señor, otros han seguido su vida de pronto desordenada. No lo han visto como un milagro de parte de Dios, sino que se han quedado solamente como algo que pasó, que ocurrió y que tienen nuevamente la vida, pero no se han detenido ante la presencia del Señor, no han doblado rodilla para agradecerle una nueva oportunidad que Él les ha dado o que Él nos ha dado. Roguemos pues por esos hermanos enfermos, roguemos por los que están en las cárceles, en aquellos lugares de abandono, muchos que están de verdad ausentes y distantes de Dios. Sea el Señor quien los bendiga, los fortalezca y nuevamente les indique el camino para volver a la casa del Padre. Roguemos por los que cumplen años en este día. Sea el Señor quien los colme con su gracia y su bendición. Y a nuestros hermanos difuntos, el Señor los admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Virgen María nos bendigan.